2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy la maestra Verónica Condori Ugarte y hoy en el área de Biología y Geografía estudiaremos las características de la reproducción celular. Estén atentos. Muy bien, chicas y chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y para ello les comentaré lo que le sucedió a Marielita. Bien, Marielita es una estudiante de quinto de secundaria. Mariela es muy aplicada en lo que respecta a la actividad física. A ella le gusta bastante realizar actividad física. La clase pasada, en educación física, se realizó la práctica de, por ejemplo, las pruebas de atletismo. Y en ellas, en las carreras de 100 y 200 metros, Mariela obtuvo una excelente puntuación. En esta clase de educación física se disponían a la práctica de fútbol. Entonces, ¿qué sucedió? Todo marchaba bien, pero de pronto Mariela cayó al piso. Todos sus compañeros estaban preocupados por lo que había sucedido. Entonces, el maestro de educación física fue al encuentro de Mariela y revisó las lesiones que Mariela tenía. Lastimosamente, Mariela se había hecho 2 lesiones, una en la rodilla y otra en la región del codo. El maestro utilizó su respectivo botiquín y realizó la desinfección de la herida que Mariela se había hecho, ¿no? ¿Qué pasó al pasar los días? Al pasar los días, Mariela notó que la herida tanto de la región de su codo y de la región de su rodilla iba cicatrizando, pero se había formado una capa superior de una coloración diferente, oscura, y que a ella le generaba un picazón, un escozor. Entonces Mariela lo que optó a realizar es rascarse y en el momento en el que realizó esta acción, lastimosamente fue quitando esa cobertura externa que se había formado en la herida. La maestra de biología, al observar lo que sucedía, le sugirió a Mariela que pueda utilizar, ¿no? Y miren, aquí tenemos un huevito, que pueda utilizar esta telita, que es una membrana que está al interior de la capita del huevito, que pueda utilizar esta membrana para que pueda proteger la herida que se había realizado, ¿no? Entonces, Mariela utilizó esta membranita del huevo y se puso en su heridita cambiándola cada día durante 2 semanas. Al pasar los días y después de 2 meses, ¿qué sucedió? Mariela notó que prácticamente no se notaba ninguna cicatriz en la región donde se había originado esta herida, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos y chicas, esta es una narración inicial que estamos realizando. ¿Pero por qué les narro de todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos realizamos una herida, una lesión en la piel, lo que ocurre es que dañamos parte de esas células que está formando el tejido y tiene que existir una regeneración. Ustedes notarán que cuando se hacen una herida, esa herida va a cicatrizar, ¿verdad? Pero, ¿qué influye en la cicatrización de una herida? En la cicatrización de una herida va a influir, por ejemplo, la edad, la alimentación, si es que la persona tiene algunas enfermedades crónicas, y también lo que va a influir es el tipo de la lesión que se tenga, ¿ya? Entonces, ustedes observarán acá que hoy he traído una gran variedad de alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos y obtenemos los nutrientes necesarios para que se pueda desarrollar todos los procesos al interior de nuestro organismo, entonces nuestras células van a contar con los suficientes nutrientes para poder desarrollar sus procesos también, en este caso de reproducción celular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos alimentamos con nutrientes que van a estar presentes en las frutas principalmente, en las frutas y verduras, porque son los alimentos que tienen la mayor cantidad de vitaminas y
minerales. Entonces, si nosotros llevamos una alimentación nutritiva con frutas, verduras, y a eso le añadimos lo que son los ácidos grasos presentes en alimentos naturales, como aquí tenemos estas almendritas que tienen principalmente los ácidos grasos oleicos. Y aquí tenemos también las semillitas de girasol, ¿no? Que tienen los ácidos grasos linoleicos. Estos ácidos grasos van a intervenir en las funciones celulares y van a generar un medio apropiado para que la célula pueda desarrollar sus funciones. Entonces nosotros cuando consumimos alimentos nutritivos, los nutrientes de estos alimentos ingresan a nuestro organismo para que pueda después estas células puedan regenerarse, puedan absorber esos nutrientes. No olvidemos que en el proceso de digestión están esos 4 pasos fundamentales, que son la ingestión, que es cuando nosotros introducimos los alimentos a nuestro organismo. Luego está la digestión, que va a ser un proceso tanto mecánico como químico que va a comenzar en la boca cuando nosotros consumimos los alimentos y realizamos el proceso de masticación, ¿verdad? En ese momento, los alimentos que nosotros consumimos se van a combinar con la saliva, que tiene algunas enzimas que van a producir las reacciones químicas. Luego está lo que va a ser la digestión química. Ya cuando va a ingresar a nuestro estómago, se va a combinar con los jugos gástricos, ¿verdad? Y ahí en nuestro estómago está presente, ustedes saben, también el ácido clorhídrico. Una vez que se realiza este proceso, va a llegar o se va a desarrollar el proceso de la absorción en el intestino delgado, donde a partir de las vellosidades del intestino delgado es que se van a absorber todos los nutrientes de los alimentos. Esos nutrientes van a llegar hasta el torrente sanguíneo y de ahí se va a distribuir por todo nuestro organismo y van a llegar a todas las células. Posteriormente está la egestión, que es la liberación de las sustancias que no son benéficas para nuestro organismo. Entonces, chicos, ¿qué pasa si en nuestra alimentación nosotros vamos a incluir alimentos como aquí los observamos, alimentos procesados que tienen gran cantidad de conservantes, gran cantidad de aditivos? Entonces, muy pocos nutrientes vamos a lograr obtener de estos alimentos, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a estar nuestras células? Las células, lastimosamente, como van a absorber pocos nutrientes, no van a poder realizar sus funciones que les corresponde de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, chicos, es importante siempre que nosotros llevemos una alimentación saludable. Entonces, ¿qué habrá pasado con Mariela? Mariela, efectivamente, ella como es una chica deportista, ella sabe que la alimentación es muy importante y por eso ella consume en su dieta diaria alimentos nutritivos. Muy bien, chicos. Entonces, ahora hablemos de reproducción celular. ¿Y qué es la reproducción celular? La reproducción celular es un proceso biológico. Este proceso biológico es evidente en todas las especies vivas, ¿ya? Y este proceso celular, por tanto, se va a desarrollar tanto en las células procariotas, que son aquellas que no tienen núcleo, y en las células eucariotas. Ah, muy bien, eso, que son las células que sí tienen núcleo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso de reproducción celular? En las células procariotas, que habíamos visto que son células que no tienen núcleo y por tanto que son células que tampoco tienen la totalidad de organelos, y células que pertenecen principalmente a organismos unicelulares como las bacterias, en estos organismos la reproducción celular puede ser por bipartición, por gemación o por esporulación, ¿ya? Que son tipos de reproducción sencillas donde la célula madre va a dar origen a 2 o más células hijas. ¿Y qué sucede en la reproducción de las células eucariotas? La reproducción de las células eucariotas es más compleja, porque en esta célula eucariota, que es la que tiene núcleo, esta reproducción celular se va a llevar en diferentes fases, ¿ya? Ahora,
La célula, cuando inicia su proceso de división celular, si es una célula somática, por ejemplo, las células de nuestra piel, estas células van a poder dividirse por un proceso que le llamamos mitosis. En cambio, cuando se trata de una célula sexual, ya sea un óvulo o el espermatozoide, entonces estas células se van a reproducir por el proceso llamado meiosis. Bien, ¿cómo nosotros podemos entonces ejemplificar la reproducción celular en organismos pluricelulares y unicelulares? En una célula eucariota, los primeros cambios que se van a evidenciar son en el núcleo de la célula, donde está presente el material genético. ¿Qué es lo que ocurre con el material genético? El material genético tiene que duplicarse en un inicio. Y también, ¿qué es lo que vamos a notar en la célula? Que los organelos también van a duplicarse. Es decir, si existían 20 mitocondrias, existirán el doble. 40 mitocondrias. No todos los organelos se duplican. Por tanto, la célula aumenta de tamaño, preparándose para lo que va a ser la división celular. Y posteriormente, esta célula madre va a dar origen a 2 células hijas con la misma cantidad de cromosomas. En este caso, si hablamos de la especie humana, van a estar presentes 46 cromosomas. Entonces, una célula madre va a dar origen a 2 células hijas con similares características a la madre. Esto en la división llamada división por mitosis, ¿ya? Pero ahora, esto si hablamos a nivel unicelular. ¿Qué pasa a nivel pluricelular en los organismos formados por varias células? En los organismos formados por varias células, miren, vamos a hablar de algo tan interesante como es el momento en el cual se forma un nuevo ser vivo. Cuando tenemos la célula femenina llamada óvulo y la célula masculina llamada espermatozoide, ¿qué es lo que va a suceder? Va a existir una fecundación, ¿verdad? Donde se va a completar la cantidad de cromosomas. No olvidemos que el óvulo solamente cuenta con 23 cromosomas y el espermatozoide cuenta con otros 23 cromosomas. Entonces, cuando sucede la fecundación, esta célula germinal va a estar dotada de 46 cromosomas en total, que es la característica de la especie humana. Esta célula fecundada en un inicio se va a dividir en 2 células, posteriormente en 4 células, luego en 8, 16 y 32 células. De todas esas células va a haber una diferenciación, donde las células que tienen similar característica van a formar un determinado tejido y este tejido en su conjunto van a constituir los órganos y así la especie viva. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué es lo que sucedió en el caso de Mariela, ¿no? En Mariela ha habido una lesión a nivel de la piel. Ustedes saben que la piel es el órgano más extenso porque recubre todo nuestro cuerpo, pero la piel cumple funciones, como por ejemplo controlar la temperatura corporal, almacenar la suficiente cantidad de agua y lípidos, evita la pérdida de agua en exceso y además sirve como protección a todo el organismo porque separa nuestro organismo del exterior. Entonces, en esa lesión, ¿qué es lo que ha existido? En esa heridita que Mariela se causó, ha existido también la reproducción celular, porque en cuanto hubo la lesión, inmediatamente tuvieron que actuar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas que están presentes en la sangre. Los glóbulos blancos han actuado para eliminar a cualquier microorganismo que haya ingresado al organismo que podía causarle una infección. Las plaquetas han elaborado una estructura formando los trombos para cubrir esa región lesionada. Y debajo de esa lesión, las células han podido regenerarse para construir nuevamente la piel y más adelante formar lo que ha sido el tejido cicatricial.
Muy bien, chicos, qué interesante que es hablar sobre la reproducción celular. No se olviden realizar las actividades del texto, que consiste en responder las 3 preguntas sobre el suceso que aconteció en la historia de Marielita. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.